Como hemos quedado en esta tercera sesión, nosotros vamos a poder repasar lo que hemos aprendido ya en las relaciones de fórmulas proposicionales. Permítanme compartirle la pantalla para ver qué es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Por favor, alguien que me avise si pueden ver la pantallita. Se puede ver, ingeniera. ¿Puede ver? Ok, listo. Empezamos entonces, ¿sí? En las anteriores sesiones, en las dos anteriores sesiones, hemos aprendido lo que es una proposición, hemos aprendido las operaciones entre proposiciones, hemos repasado lo que es una fórmula, la clasificación de las fórmulas proposicionales, ¿sí? Y entramos a lo que eran las relaciones entre fórmulas proposicionales. En la sesión de ayer hemos podido verificar la primera relación que tenemos entre fórmulas proposicionales, que es la relación de equivalencia lógica, y dentro de esa relación de equivalencia lógica hicimos lo que era la aplicación a lo que era la simplificación de fórmulas, y para ello teníamos que haber aprendido lo que eran las leyes de la lógica proposicional. ¿Sí? Hoy día vamos a ver la segunda relación entre fórmulas proposicionales. La segunda relación es la relación de inferencia lógica. Este tema no es nuevo para ustedes porque ya ustedes han leído las lecciones respectivas y ya han desarrollado los prácticos y todavía no lo hemos corregido. Entonces vamos a decir, vamos a decir una inferencia lógica es un conjunto de proposiciones cualesquiera atómicas o moleculares que infieren a otra proposición. Este conjunto de proposiciones nosotros la vamos a llamar premisas, son las proposiciones iniciales que las suponemos ciertas y sobre las cuales se va a basar un razonamiento, y una proposición, la proposición inferida, es la que vamos a llamar la proposición conclusión, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando ya estamos hablando nosotros de inferencia, ya nosotros no podemos decir que una inferencia es verdadera o falsa. Cuando hablamos de inferencia, decimos que una inferencia puede ser válida o puede ser no válida, ¿sí? Entonces, para inferir se nos va a dar un conjunto de premisas. Esas premisas son proposiciones. Esas proposiciones pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas, y la conjunción, es decir, la operación de conjunción entre esas proposiciones puede inferir otra proposición, que es la conclusión. Para que nosotros demostremos la validez o invalidez de una inferencia, tenemos distintos métodos. Uno de los métodos que ya hemos aprendido es mediante la construcción de las tablas, los valores de verdad. También podemos utilizar mediante el método directo, utilizando las reglas de inferencia. Podemos utilizar mediante el método de la demostración condicional, o podemos utilizar mediante el método de la demostración indirecta o por reducción al absurdo. Para que nosotros aprendamos a inferir o apliquemos lo que es la inferencia, es necesario que nosotros sepamos las reglas de inferencia, es decir, adicionar a los que conocemos la ley de la lógica proposicional lo que son las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son 15, ¿sí? Y esas 15 reglas debemos aprendernoslas. A ver, recordemos, dentro de esas reglas de inferencia está el modus ponendo ponen, el modus tollendo tollens, el modus tollendo ponen, el silogismo hipotético, el dilema destructivo, el dilema constructivo, la regla de premisas, y así consecutivamente. Hoy día yo he colocado acá
3 de las reglas de inferencia. En la primera regla, nosotros podemos ver lo que es el silogismo hipotético, ¿sí? En esta segunda columnita vamos a ver el modus tollendo tollens, y en esta tercera columna vamos a ver el dilema destructivo. Solamente vamos a trabajar con 2 de estas reglas. Entonces, trabajemos con el silogismo hipotético. El silogismo hipotético, cuando ya nosotros empezamos a hacer ejercicio, lo que tenemos que hacer es colocarle las abreviaciones, ¿no? Entonces, el silogismo hipotético lo van a abreviar SH. ¿Qué nos dice el silogismo hipotético? Dice, si se adoptan como premisas, es decir, como proposiciones verdaderas, 2 proposiciones condicionales, aquí estamos viendo nosotros la operación de la condicional, de manera que el consecuente, ya sabemos que esta es una condicional y este sería mi consecuente, el consecuente de una de ellas sea el antecedente de la otra. Estamos viendo la otra proposición. Nosotros podemos inferir una condicional material cuyo antecedente va a ser el antecedente de mi primera proposición, de mi primera premisa, y mi consecuente va a ser el consecuente de la segunda premisa, ¿sí? Entonces tenemos P entonces Q y Q entonces R, y vamos a inferir P entonces R. Esta es una regla de premisa. Todas las reglas, disculpen, esta es una regla de inferencia. Todas las reglas de inferencia vienen en modo de implicación, ¿ya? Entonces vamos a demostrar que estas reglas están en modo de implicación. Para ello yo he construido uno de los primeros métodos, que sería a través de las tablas de los valores de verdad. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos que existe una relación de implicación, que sería la segunda relación en estas reglas? Vamos a construir su tablita de verdad, ¿sí? Aquí vemos, tiene P, Q y R, tiene 3 variables, tiene 3 proposiciones, y para recordar, el número de filas de nuestra tabla va a tener 2 elevado a la n proposiciones, van a ser 8. 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nosotros rellenamos los posibles valores de verdad que van a tener esas proposiciones. Empezamos a armar las columnas. Nuestras primeras columnas va a ser nuestra primera premisa, P entonces Q. La segunda columna va a ser la segunda premisa, Q entonces R. Y tenemos que armar también una columnita de la conclusión, P entonces R. Bueno, y ustedes aplican lo que ya conocen, que son las tablas de los valores de verdad. Pero para ver si están en modo de implicación lógica, ¿ya?, que es la segunda relación, nos está diciendo la conjunción acá, vean, la operación de conjunción, la conjunción de todas esas premisas condiciona la conclusión. Es decir, tenemos que hacer la operación de conjunción de todas las premisas iniciales, ¿sí? Entonces, dentro de esta, mi tablita, yo he hecho la conjunción de las 2 premisas iniciales y tengo sus valores de verdad. Ahora, para ver si esta regla, que es el silogismo hipotético, viene en forma de implicación lógica, tengo que condicionar a la conclusión. Entonces decimos, la conjunción de este conjunto de premisas condiciona mi conclusión. Y tiene que salirme verdadero. De esta manera, yo he demostrado que esta regla de inferencia viene en forma de la relación de implicación lógica, que es la segunda relación que nosotros estamos aprendiendo.
¿Ok? Estamos utilizando el primer método. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero vamos a ponernos otra regla. Y esa regla es la regla del dilema destructivo. ¿Sí? ¿Qué nos dice el dilema destructivo? El dilema destructivo tiene 3 premisas iniciales. Dice, si se toman como premisa una disyunción, cuando hablamos de disyunción, hablamos de la suma lógica y 2 condicionales, P entonces R y Q entonces S, de manera que las consecuentes de las condicionales, estamos viendo, estas serían las consecuentes de las condicionales, sean las negaciones de la componente de la disyunción. Nosotros podemos inferir la disyunción de la negación de los antecedentes, ¿sí? Entonces aquí tenemos, primera premisa, la disyunción no R o S. Segunda premisa, la condicional P, entonces R, vean, R es la negación de no R. Segunda premisa, Q, entonces S, S es la negación de no S. Y nosotros inferimos y concluimos la negación de los antecedentes de la premisa 2 y de la premisa 3. Entonces, veamos y construyamos la tabla de verdad de esta regla de inferencia para verificar que esta regla de inferencia está en su modo de implicación lógica, ¿sí? Bueno, como podemos ver, aquí sí vamos a trabajar ya con 4 variables proposicionales, P, Q, R y S. Por lo tanto, el número de filas va a ser 2 elevado a 4, va a ser 16 filas. Y esas 16 filas las llenamos con los posibles valores de verdad. Analizamos todas las fórmulas que nosotros tenemos. Bueno, y dentro de estas fórmulas de las premisas, dependiendo del método que ustedes vayan a utilizar, si es el método acumulativo, que es el caso que yo estoy haciendo, o el método paso por paso, ustedes van construyendo sus columnas, ¿sí? Entonces, yo he construido columnas para las negaciones de estas variables proposicionales y estoy construyendo las columnas por cada una de las premisas. Mi primera premisa, no R o no S. Mi segunda premisa, P, entonces R. Mi tercera premisa, Q, entonces S. Y una columna para la conclusión. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Me dice la conjunción del conjunto de premisas. Entonces, me he hecho una columnita, no R o no S, y P. Entonces, R, estoy conjuncionando la premisa 1 y la premisa 2, y luego este resultado lo estoy conjuncionando con la premisa número 3, ¿sí? Y tengo los valores de verdad. Hasta acá, yo he desarrollado la conjunción de las 3 premisas que tengo. Ahora tengo que verificar que la regla del dilema destructivo está en forma de implicación lógica. ¿Cómo lo hago? Entonces, la conclusión. Entonces, la conclusión. ¿Sí? Y he podido ver que el resultado me sale una verdad lógica. Y entonces tenemos acá y me sale una verdad lógica. Todo verdadero. ¿Ok? De esa manera, yo puedo verificar que esta regla del dilema destructivo, viene en la relación de implicación lógica, ¿ya? Implicación lógica. ¿Okay? Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Que esta misma regla del dilema destructivo se puede presentar de distintas maneras. Lo que ustedes tienen que poner es la lógica sobre las reglas que se está diciendo.
En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo estoy aplicando también lo que es el dilema destructivo. Solamente que mi primera premisa viene en positivo, R o S, ¿sí? Y tengo dos condicionales materiales cuyos consecuentes son las negaciones de esas disyunciones. Acá ya tengo no R, acá tengo R, acá tengo no S, acá tengo S. Están en la forma del dilema destructivo y lo que voy a inferir o lo que voy a concluir, que me dice esta regla, son las negaciones de los antecedentes. No P o no Q. Dilema destructivo, que puedo mirarlo de esta manera, o dilema destructivo, que podría mirarlo de esta otra manera que está acá, ¿sí? No siempre van a esperar que la primera premisa sea la negación y que en las condicionales estén las afirmaciones. Se puede venir de ambas formas. Sucede con casi todas las reglas. Entonces, resumiendo, mi segunda relación que yo he estudiado es la relación de implicación lógica, ¿sí? Un conjunto de fórmulas implican a otra fórmula. Quiere decir que el valor de verdad de la condicional es verdadera. Para la aplicación de lo que es la segunda relación entre fórmulas proposicionales, nosotros lo que tenemos que hacer es inferir. Esta vendría a ser la segunda relación. Entonces, relación de equivalencia lógica, relación de implicación lógica y la aplicación de la relación de inferencia de implicación lógica es la inferencia lógica. ¿Sí? ¿Ok? Los métodos para inferir que nosotros vamos a estudiar, ahorita ya hemos visto el primer método, que es mediante la construcción de las tablas de los valores de verdad. Pero no siempre, o sea, no es muy agradable seguir este método de construir las tablas de los valores de verdad, teniendo en cuenta que para los ejercicios planteados, muchas veces se nos presentan más de 4, 5, 6 o 7 variables proposicionales, entonces ustedes no pueden estar construyendo sus tablas cuando son más de 4 o 5 variables. Entonces, para ellos es más fácil aprenderse las reglas de inferencia y aplicar lo que son los métodos. ¿Okay? Entonces, el primer método ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Qué más quiero recalcarle dentro de lo que es la inferencia lógica? La notación. Cuando ustedes vean esta notación de acá, nosotros estamos hablando de inferencia lógica. Este conjunto que está acá, voy a anotar mi lapicito, este conjunto a ver, poner en pausa. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Sí, era. Sí, si es que nos quedamos sin tiempo, lo que voy a hacer es tener otra sesión y le paso, si es que se nos cortara, tenemos otra sesión y le voy a pasar el link, ¿ya? Ok, pero mientras tanto sigamos. Okay. Estábamos acá. Lo que le estaba diciendo, esta simbología de acá, esta simbología es la simbología de inferencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que hacer la conjunción de este conjunto de premisas. Listo, voy a dejar de compartir un momento y nos vamos a hacer ya los ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla y nos vamos a demostrar. Vamos a hacer la aplicación de la red de inferencia, es decir, la aplicación de la relación de implicación lógica es la inferencia,
y vamos a colocar algunos ejercicios. Yo el día de ayer recién he estado bajando las tareas. La verdad que hay bastantes dudas de algunos estudiantes en realizar la tarea. ¿Sí? Vamos a ver este ejercicio número 1. Todos los han realizado. Dice, si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir. ¿Sí? ¿Qué es lo primero? Vamos recalcando porque hay estudiantes que recién están nuevos en la materia. Lo primero que tenemos que hacer es verificar el enunciado y mirar si son proposiciones simples o compuestas. Entonces, miramos nuestro enunciado y estamos verificando que es una proposición compuesta. ¿Cuáles son las proposiciones simples? P, la tormenta continúa. Q, anochece. ¿Sí? R, nos quedaremos a cenar. S, nos quedaremos a dormir. Una vez que hemos definido nuestras proposiciones simples, nos vamos a formalizar. Dice, sí, entonces, mi conectivo lógico dominante, condicional material. ¿Cuál sería mi antecedente? La tormenta continúa o anochece. P o S. ¿Cuál sería mi consecuente? Nos quedaremos a cenar o a dormir. R o S. Hemos formalizado mi primer enunciado. Miremos nuestra segundo enunciado. Dice, si nos quedamos a cenar o a dormir, no iremos mañana al concierto. Entonces, tengo que adicionar otra proposición simple. A esa la voy a llamar T. Iremos mañana al concierto. No se olviden que las proposiciones simples siempre tienen que estar en positivo, en afirmativo. Vemos la operación lógica dominante, sí, entonces formalizamos, nos quedamos a cenar o a dormir, R o S. Entonces, la operación no T. El tercer enunciado, pero sí iremos mañana al concierto, ya la tengo definida la proposición T. Por tanto, por consiguiente, demostrar es la conclusión, la tormenta no continúa, no P, ¿sí? ¿Ok? Una vez que ya he hecho el trabajo, que es un poquito más moroso, entonces vamos a colocar en forma de inferencia. Tenemos nuestra primera premisa, nuestra segunda premisa, nuestra tercera premisa, y demostrar. El demostrar es por tanto. Lo vamos a hacer por el método directo, ocupando lo que son las reglas de inferencia, rayita, rayita, y vamos a empezar a aplicar el método, las reglas de inferencia, disculpe. A ver, podemos observar aquí en la premisa 1 y en la premisa 2, el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda. Podemos aplicar la regla que ya hemos visto, el silogismo hipotético, y vamos a inferir el antecedente de la primera, P o S, y el consecuente de la segunda. ¿Sí? Entonces, P o S, entonces no T. Justificamos silogismo hipotético, premisa 1 y premisa 2. Seguimos verificando qué otra regla podemos hacer. Entonces, entre la premisa 4 y la premisa 3, yo veo T y no T, ¿sí? T y su contradicción, lo que podemos aplicar es el modus tollendo tollens y vamos a inferir el antecedente de la condicional material, ¿sí? La negación del antecedente, disculpen, entonces estamos infiriendo, aquí tenemos la 2 y la 3, no T y T, e inferimos no R o S, MTT de la premisa 2 y de la premisa número 3. ¿Listo? Seguimos mirando qué otras reglas podemos aplicar, siempre mirando lo que quiero inferir, que es no P, y aquí lo que podría hacer es aplicar la ley que ustedes conocen, que es la ley de Morgan, que la tienen en sus leyes de la lógica proposicional y en las reglas de inferencia. ¿Sí? Aplicamos la ley de Morgan
antes de aplicar la ley de Morgan, aquí lo que he hecho en el ejercicio es aplicar la misma regla entre 1 y 5. A ver, miremos, 1 y 5. Tengo P o S, entonces ERO es, y tengo la negación del consecuente, entonces estoy infiriendo la negación del antecedente, no P o S. Ahora sí, dentro de mis sexta regla he hecho la aplicación de la ley de Morgan, de esta premisa de acá. La negación de la disyunción es igual a la negación de la conjunción, no P y no S. ¿Sí? Siempre mirando dónde voy a sacar lo que quiero demostrar, porque no tengo que hacer todas las reglas ni todos los caminos hasta que me salga mi conclusión, ¿no? Los pasos tienen que ser lo más cortos posible. Entonces aquí ya veo no P y no S, y ya yo sé que existe una regla que se llama simplificación, y puedo simplificar cualquiera de ellas. Entonces, simplifico no P, ¿sí? Y he llegado a inferir que todas estas, a partir de estas premisas que son ciertas, aplicando reglas de inferencia, yo puedo demostrar y puedo decir que mi razonamiento es válido, ¿sí? A ver, ¿qué más hemos hecho? Ese mismo ejercicio lo puedo hacer a través de la demostración por reducción al absurdo. Es otra forma de demostrar. ¿Qué nos dice la reducción al absurdo? Dice que asumamos como verdadera la negación de la conclusión y le introduzcamos esta negación como una nueva premisa, utilizando para ello las reglas de premisa. No hay que hacer mal uso de esas reglas, ¿sí? Entonces vamos a colocar nuevamente mis 3 premisas y lo que voy a demostrar, ¿sí? Lo que voy a demostrar es no P, para ello voy a ocupar la demostración indirecta. Mi primer paso es negar lo que quiero demostrar. Entonces lo voy a negar, aquí está la negación, y para ello estoy utilizando las reglas de premisa. Ese es el primer paso que ustedes deben dar. Estoy diciendo con esto que esto es una mentira, ¿sí? Eso es una mentira que estoy diciendo. Entonces veamos ahora ya utilizando las reglas de inferencia hasta obtener una contradicción. Es decir, si yo estoy afirmando que esto es una mentira y llego a una contradicción, a uno falso, me está diciendo que esto es verdad. Eso es más o menos, eso es como trabaja el método. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá tengo no, dentro de la ley de la lógica proposicional, ustedes la conocen como la ley de complementación o la doble negación. No, sí, y tengo P. Siempre mirando qué más puedo hacer, ¿ok? Entonces, si yo miro acá, con P no puedo hacer nada más, pero sí puedo trabajar. Ok. Bueno, ahí estábamos, ¿sí? Alguien, por favor, que me avise que puede mirar la pantalla. Sí, se ve, ingeniera. Se ve, ok. Entonces, nos jugó una mala pasada el tiempo, van a disculpar. Después le voy a comentar acerca de lo que es Zoom, ¿ya? Ok, entonces miremos la reducción al absurdo mientras siguen entrando los otros
compañeros. Entonces, como hemos visto, el primer paso va a ser negar lo que yo quiero demostrar. Es decir, vuelvo a decir que lo que yo quiero demostrar es una falsedad, ¿sí? Esto no es cierto. Y si utilizo las reglas de inferencia y llego a demostrar que eso es una falsedad, entonces voy a decir que esto es verdadero. Entonces, el primer paso, niego lo que voy a demostrar, no P. Sigo aplicando las reglas de inferencia, estoy aplicando la doble negación, ¿sí? E infiero de no P, infiero P. Veamos qué más podemos utilizar, que otras reglas. Ero es, entonces no T y T, y voy a inferir lo que es la negación del antecedente, no R o S. Seguimos viendo que podemos utilizar, ¿sí? Y aquí también podemos utilizar entre la premisa 1 y la premisa 6, podemos utilizar el MTT y vamos a inferir la negación del antecedente, pues aplicamos NTT entre 1 y 6 y hemos aplicado y hemos inferido, disculpen, no P o S. ¿Qué otro paso más podríamos hacer? Igual que en el anterior ejercicio, aquí he aplicado la ley de Morgan e infiero no P y no S. No P y no S. ¿Listo? Hago la simplificación de la premisa número 8 y puedo simplemente simplificar no P. Entonces, si me fijo, ya tengo P y tengo no P. Y puedo hacer la conjunción de ambas proposiciones, porque la idea es llegar a una falsedad, ¿sí? Entonces voy a hacer la conjunción de la premisa número 5 y la premisa número 9. Y digo, disculpen, adjunción P y no P de la premisa 5 y la premisa 9. Esto es una falsedad, ¿no? Ustedes saben, verdadero y falso, falso. Entonces estoy diciendo, la negación de lo que usted quiere demostrar es falso. Por lo tanto, a través de este conjunto de premisas, se puede concluir que esto es verdadero. Es la forma en la que trabaja el método o la demostración indirecta o por reducción al absurdo. Volvemos a repetir, negamos lo que queremos demostrar y a través de las reglas de inferencia llegamos a una contradicción. La contradicción, en este caso yo he llegado con la variable P, otros pueden llevar con la variable S, otros pueden llegar con la variable R, eso es indistinto, hasta demostrar una falsedad. ¿Sí? Ok, veamos qué más hemos preparado por acá. Algo que tenemos nosotros cuando se le plantean los ejercicios, algo que nosotros debemos verificar en los enunciados, que muchos de los enunciados pueden venir con palabras que indiquen lo mismo, con sinónimos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros no es llenarnos de proposiciones simples, porque tampoco vamos a poder demostrarlo. Tenemos que leer el texto y tratar de ver si hay palabras que sean sinónimas. De esta manera no declararnos muchas variables, ¿sí? Entonces leamos, dice, sí, no es cierto que se puede ser rico y dichoso a la vez, entonces la vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. Punto. Eso me está indicando que es una proposición y esta proposición es compuesta. Miremos las proposiciones simples que la componen. Estamos mirando la operación sí, entonces tiene un antecedente y tiene un consecuente. ¿Cuál es el antecedente? Dice, no es cierto que se pueda ser rico y dichoso a la vez. Mis proposiciones simples, ser rico, ser dichoso, ¿sí? Entonces,
Veamos el consecuente. Entonces la vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. Mi otra proposición sería, la vida está llena de frustraciones, ere, y la otra proposición no es un camino de rosas. ¿Sí? Vamos a ver, una vez que nosotros hemos definido mis proposiciones simples, vamos a hacer la formalización de ese párrafo, de ese enunciado. Yo estoy viendo acá, si no es cierto que, me está indicando que la negación va por fuera de una fórmula, y mi formulita sería ser rico y dichoso a la vez. Entonces, no, P y Q, entonces la vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. R y no es. ¿Sí? Sería mi primer enunciado y como vamos a inferir, sería mi primera premisa. Veamos nuestra segunda premisa. Dice, si se es feliz, no se puede tener todo. Si se es feliz, ser feliz es equivalente a ser dichoso. Por lo tanto, yo no voy a declarar otra proposición simple y digo Q directamente. Q. Entonces, no se puede tener todo. Si no se puede tener todo, una persona que no pueda tener todo es una persona que no es rica, una persona que es pobre. Entonces decimos Q, entonces no P. Por eso es la importancia de leer en algunos enunciados algunas palabras que sean sinónimas. Q, entonces no P. Por consiguiente, demostrar. La vida está llena de frustraciones. R. ¿Sí? Vamos a empezar a demostrar. Vamos a utilizar en este caso, estoy también utilizando el método de reducción al absurdo, que me dice el método de reducción al absurdo, introduzca como una nueva premisa con la regla de premisas RP, la negación de lo que usted quiere demostrar, no es. Veamos qué más podemos hacer. ¿Ok? Entonces, sobre estas dos premisas, sobre esta tercera premisa, lo que yo puedo trabajar es en esta segunda premisa de acá. Vean, tengo una condicional material, U, entonces no P, y yo utilizando la ley de la condicional material, que es una ley de la lógica proposicional, una ley equivalente sería no Q o no P. El antecedente, negar el antecedente o el consecuente. Entonces yo estoy infiriendo mediante la ley de la condicional material en la premisa 2, no Q o no P. Estoy buscando su equivalente. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Siempre mirando R, de donde lo voy a sacar. Y si ustedes se dan cuenta, R solamente lo puedo sacar de acá o de esta premisa que yo he añadido. Aquí puedo utilizar la ley de Morgan hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si yo tengo no Q o no P, puedo sacar la negación por fuera e inferir Q y P. No inferir, puedo sacar la negación hacia afuera y estoy buscando una ley lógicamente equivalente. La 4 es lógicamente equivalente a la 5, es lo mismo, me va a arrojar idénticos valores de verdad. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Aquí Q y P, como quiero trabajar con la primera, pero mi primera proposición es P y Q, lo que necesito yo es conmutar estas variables. Entonces, si tengo Q y P, voy a hacer la ley de la conmutación y conmuto estas variables. Entonces, tendrían P y Q, no P y Q. ¿Para qué? Para poder utilizar el modus ponen entre la premisa 1 y la premisa 6 y poder inferir R y no es. ¿Sí? Entonces, MPP entre 1 y entre 6 y he inferido R y no es. ¿Sí? Como acá ya tengo no R y acá tengo R y acá tengo la conjunción, entonces es más fácil soltar R.
hago la simplificación sobre el ejercicio 7, simplifico la variable que necesito, no todas, R, y ya puedo formar mi contradicción. Entonces, como paso 9, hago la conjunción de la variable 3, no R, y de la variable 8, R, R y no R, verdadero y falso, y ya tengo una contradicción. Estoy diciendo, lo que usted dijo que era mentira, es falso. Por lo tanto, el razonamiento es válido, ¿sí? Y a través del método de reducción al absurdo, vuelvo a negar la premisa añadida o vuelvo a colocar lo que quiero demostrar. Entonces, hemos vuelto a utilizar el método de reducción al absurdo. Recomendarles siempre lean todo el texto. Pueden tener ustedes proposiciones que sean sinónimos, entonces no es solamente declarar variable por variable. ¿Sí? Veamos otro ejercicio. Otro método que nosotros vamos a utilizar bastante es el método de la demostración condicional. El método de la demostración condicional solamente puede ser aplicable si lo que yo quiero demostrar es una condicional material, ¿sí? ¿Qué me dice el método de la demostración condicional? Vamos a añadir el antecedente de lo que quiera demostrar a través de las reglas de premisa. Hago uso de las reglas de inferencia hasta inferir el consecuente de lo que quiero demostrar y utilizando la regla de demostración condicional, yo formo la proposición con antecedente la premisa añadida y el consecuente la proposición deducida. ¿Sí? Aquí me he planteado otro ejercicio. Dice, si la gorila es atractiva, el gorila sonreirá abiertamente o será infeliz. Esta vendría a ser mi primera premisa, porque aquí veo un punto seguido, puede haber un punto y coma también, ¿sí? Veo la acción sí, entonces. Tiene un antecedente y tiene un consecuente. El antecedente, la gorila es atractiva. B, la gorila es atractiva. Mi consecuente, el gorila sonreirá abiertamente. Q, el gorila sonríe abiertamente o será infeliz. Infeliz es una negación de feliz, por lo tanto mi proposición simple será el gorila es feliz. Sigamos leyendo. Dice, si no es feliz, ya tenemos, no procreará en cautividad. Acá tenemos otra proposición. La gorila, por tanto, demostrar si la gorila es atractiva, ya lo tenemos. Entonces, si el gorila no sonríe abiertamente, no procreará en cautividad. ¿No? Si nosotros podemos observar en este ejercicio, ¿sí? Acá tenemos mi primera premisa, dice, si la gorila es atractiva, entonces sonreirá abiertamente o no es feliz. Primera premisa. Segunda premisa, si no es feliz, entonces no procreará en cautividad. Por consiguiente, ahora tenemos que ver dentro de esta demostración, tenemos nosotros una condicional anidada, ¿sí? Demostrar, dice, si la gorila es atractiva, y P, entonces leamos, si el gorila no sonríe abiertamente, no procreará en cautividad. Acá tenemos otra condicional, siempre tenemos que leer bien el enunciado. Entonces, mi demostración sería P, entonces, no Q, entonces no es. Yo le voy a mandar el documento y ustedes van a poder verificarlo un poquito más, ¿ya?
Entonces vamos a aplicar el método de la demostración condicional. Yo he puesto lo que vamos a demostrar en 2 colores. Acá tengo un conectivo lógico y acá tengo otro conectivo lógico de la condicional material, pero es anidado, para que nosotros podamos hacer la anidación de lo que quiero demostrar. Ahí tengo mis 2 premisas y empiezo a aplicar el método. El método de la condicional me dice, añada con la regla de premisa el antecedente de lo que quiero demostrar. Voy a añadir P mediante las reglas de premisa. Lo pongo en rojito porque vamos a trabajar sobre esta condicional de acá. Entonces ya tengo 3 premisas. Aquí podría empezar a trabajar hasta que yo pueda inferir todo este consecuente. Entonces, como podemos ver, entre la 1 y entre la 3, puedo yo aplicar disculpen, la regla MPP entre la 1 y entre la 3 e infiero Q o no R. Q o no R. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más con esta. Entonces, analizo este consecuente de acá. Y este consecuente tiene otra condicional. Entonces puedo aplicar el método de la demostración condicional sobre este consecuente de acá. ¿Qué me dice? Añada mi antecedente. Voy a añadir mi antecedente no Q. Aplique las reglas de inferencia hasta inferir no es. Y entonces vamos a trabajar con una condicional anidada. Acá veo qué es lo que puedo trabajar, entonces aquí yo puedo trabajar la 4 y la 5, MTP, acá tengo Q, acá tengo no Q, y yo puedo inferir no R, ¿sí? Pero lo que tengo que inferir primero es no R utilizado MTP. Sigo viendo qué es lo que puedo trabajar, miro la 2 y miro la 6, y puedo utilizar MPP, y voy a inferir no es. Entonces aplico MPP entre la premisa 2 y entre la premisa 6, he inferido no es. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya he inferido el consecuente de no Q, su consecuente de este de acá. Entonces, el método me dice, forme la condicional material con el antecedente, la premisa que añadió, y el consecuente, la premisa que infirió. Si tengo no Q, entonces no S, que vendría a ser la condicional, el consecuente, disculpen, de la premisa de arriba. Entonces vuelvo a hacer el mismo paso, P entonces, no Q, entonces no S. Cuando formo esta condicional, ya estoy aplicando el método de la demostración condicional y tengo que colocar las premisas que utilizar. Este ejercicio es bonito porque ustedes pueden trabajar con el método de la demostración condicional cuantas veces ustedes quieran. Sobre el mismo ejercicio nosotros hemos aplicado el método de forma anidada. ¿Sí? Bueno, con todo eso recordarles la forma en que puede venir el ejercicio. La forma en que puede venir el ejercicio también no siempre va a ser texto. El ejercicio puede venir de esta forma. Ustedes ven esta simbología de acá y ya dicen, es inferencia. ¿Qué me dice la inferencia? Que todo este conjunto de acá son premisas. ¿Sí? Entonces tengo una premisa, 2 premisas, mi tercera premisa, y esto es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes van a poder hacer su ejercicio. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta, por favor? Hemos sido un poquito largo, van a disculpar. Todavía yo no me he comprado la aplicación de Zoom que permite más de 40 minutos, tomando en cuenta también que muchos de ustedes, de los estudiantes, les es difícil, les va a ser complicado económicamente poder estar más de 40 minutos conmigo, ¿sí? Pero vamos a ver si las condiciones económicas van a ser mejores, entonces vamos a ir por ese lado.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Los micrófonos están abiertos. Ese ejercicio que he dejado planteado, yo se lo voy a mandar, repásenlo. ¿Sí? Un ejercicio parecido a ese va a venir en el examen. ¿Alguna pregunta, chicos? Pueden abrir sus micrófonos, preguntar. Si no me han entendido, si soy muy rápido, a ver, díganme. Hablen o callen para siempre. ¿Y cuándo va a ser el examen? El examen, no se preocupe, pero el examen va a ser la otra semana. Entre lunes o martes. ¿No? ¿Va a estar bonito el examen o va a estar difícil? Si usted ha leído su plataforma, se supone que yo estoy ahorita despejando algunas dudas, ha hecho su tarea, va a estar fácil para usted. Bien, ingeniera. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Por favor, si los ejercicios son muy fáciles para algunos que han desarrollado los talleres, tienen que tener en cuenta que hay muchos estudiantes que recién están ingresando, ¿sí? Y si para algunos es muy difícil, también pueden decirme, por favor, profesora, mándenos ejercicios más sencillos. Gabriel, dígame. Gabriel. Richard, me están levantando la mano. Consulta. Vamos, chicos, hablen, no se queden callados. Estamos acá para, yo sé que es complicado, estamos acostumbrados a las clases presenciales, estoy yo acostumbrada a las clases presenciales, esta es una nueva experiencia que estoy teniendo con ustedes, todos estamos aprendiendo a cambiar de paradigma, ¿no? ¿Quieren que les dice, podría dar algunos ejemplos para practicar? Sí, les voy a enviar dentro de unos 15, 20 minutos, les voy a enviar algunos otros ejemplos para que puedan seguir practicando. Las cosas que mostró ahora en el documento ese, ¿las va a mandar por el WhatsApp? Sí, se las voy a mandar por WhatsApp. Es más fácil porque mandarlo por la plataforma tengo que entrar a 4 aulas distintas. Entonces prefiero mandárselas por WhatsApp. El documento de PowerPoint, ese es el documento que les voy a enviar. Muy bien, gracias. Bien. ¿No hay más preguntas? Creo que tienen otra clase, me están diciendo. Genera una pregunta. Dígame. Cuando demos ya el examen, estos ejercicios podemos utilizarlos de los 3 métodos cualquiera. Cuando usted dé el examen, como yo no lo voy a ver, usted puede tener su biblioteca sobre su mesa, ¿no? Yeah. Ok. Todo va a depender, no se olviden que esta es una autoevaluación, ¿no? Esto es una autoevaluación, entonces mientras más honestos seamos, mejor. Porque no se olviden que en algún momento van a verme a mí, vamos a estar frente a frente y bueno, yo voy a ver pues si el 100 que sacaron en la computadora es el 100 que han sacado en aula, ¿no? Y genera una pregunta, ¿qué pasaría si no aprobamos? No pasa nada, no pasa nada porque ahorita la autoevaluación es para decirnos dónde no estamos fallando y para poder reforzar, ¿sí? No se olviden que nosotros estamos esperando las instructivas que nos digan volvamos a clases, tal vez de 3 clases presenciales vamos a tener una clase presencial y 2 virtuales, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es avanzar. Bueno, ¿Bien? muchas gracias, ingeniera. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? Gianmarco. Ingeniera, ¿hay un límite para alguna regla diferente o se puede usar cuantas veces uno desee? ¿Para utilizar las reglas? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, esto es como, a ver, existen distintos caminos para llegar a demostrar, ¿no?
muchas veces usted ya no va a poder utilizar ninguna regla. Existe sí la regla de premisa. El último ejercicio que yo le he dejado ahí para que ustedes hagan es la regla de premisa, donde ustedes pueden insertar una premisa en cualquier lugar ya cuando no tienen más variables para trabajarla, pero no hay que hacer un mal uso de esa regla de premisa. El ejercicio ese que habíamos planteado en el práctico, el de Juan, que era excelente estudiante, ¿sí? Que han visto la forma de hacerlo, es un razonamiento no válido, no se puede sacar por ninguno de los métodos, ni siquiera adicionando las premisas. Entonces, ustedes tienen que poner razonamiento no válido. Ya, gracias, ingeniera. Dice Miguel sobre las reglas del dilema destructivo, ¿importa el orden de las premisas? No, el orden de las premisas no interesa. No interesa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Otra pregunta más? Bien. ¿Han entendido, chicos? Lo ideal es que ustedes me digan, ¿se entendió? ¿Despejó mis dudas? Porque nosotros vamos a despejar dudas por este medio. ¿Se entendió, ingeniera? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, yo le paso entonces el documento y nos estamos viendo mañana a las 3 o'clock. ¿Listo? Que tengan buenas tardes. Muy bien, ingeniera. Hasta Muchas gracias, ingeniera, luego. por enseñarnos. Muchas gracias, ingeniera. Chao, chao.